aquello que nos rodea que se pueda quemar. Las sillas, mesas, la televisión, nosotros mismos somos combustible. Entonces, teniendo estos tres elementos, nos falta una sola cosa, que es, siguiente, la reacción química en cadena. ¿Qué es la reacción química en cadena? Es la continuidad de estos tres elementos para que pueda sobrevivir el calor y se mantenga a una flama abierta. Siguiente. Como los componentes del fuego, el oxígeno. Es lo que les comentaba ahorita. El medio ambiente está compuesto como por un 21% de oxígeno. Para mantener el fuego es necesario un 14 o un 17% de oxígeno. Siguiente. El material combustible, como se lo mencionaba, todo aquel elemento que por sus características sea capaz de arder. Adelante. El calor, elemento que se encarga de transmitir la energía necesaria para el material combustible y sea capaz de arder. Siguiente. La reacción química en cadena, el conjunto de tres elementos en condiciones óptimas, es decir, suficiente oxígeno, material combustible y calor. Si uno de ellos falta, no tendríamos fuego. Para que exista el fuego, perdón, tienen que estar las concentraciones debidas. Si tenemos mucho combustible o mucho oxígeno o mucho calor, no puede existir. De igual manera, si falta un poco de alguno de ellos, también no puede existir el fuego. Adelante. Los tipos de fuego. ¿Por qué los tipos de fuego? Los tipos de fuego son dependiendo del material que está en combustión. Vamos a irlos viendo uno por uno y identificarlos a ver con el cual nos rodeamos aquí, ¿no? Adelante. Fuego tipo A. El tipo A es todos aquellos combustibles, materiales que se involucran, papel, madera, cartón, trapos, algunos tipos de plástico, todo aquel que deje algún residuo de carbón. Esta imagen que pueden ver ahí es como viene marcada en los extintores. Viene con la letra A dentro de un triángulo. En algunos extintores vienen a color, otros vienen blanco y negro, pero siempre va a ser en color verde. Nos va a mostrar el bote de basura y a su lado un poco de combustible quemándose, ¿no? Así es como lo van a encontrar en todos los extintores. Siguiente. Fuego tipo B. Esto es para líquidos inflamables, derivados del petróleo en su mayoría, ¿no? En estos puede ser los que conocemos comúnmente como gasolina, diésel, aceite, y puede ser entrar aquí los gases y los también que son como el alcohol. ¿Okay? En los extintores vamos a encontrarlo, la letra B dentro de un cuadro de color rojo y enseguida el pictograma con el bidón derramando su combustible y ardiendo. Siguiente. Fuegos tipo C. Todos los que involucran elementos y equipos energizados. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, aquí la computadora esta, al estar conectada y se empieza a incendiar, es un incendio de tipo C, por estar entrando corriente a ella. Al momento que nosotros quitamos la corriente, deja de ser un incendio tipo C y pasa a ser un incendio tipo A. ¿Por qué? Por el material que está hecho la computadora. Los incendios estos los va a encontrar la letra C dentro del círculo azul y en su pictograma va a ser el enchufe y una clavija incendiándose. Adelante. Fuegos tipo D. Metales inflamables con aleaciones de magnesio, selenio, potasio. Esos son un poco raros de encontrar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, donde podemos llegar a tener un incendio de tipo D es en el incendio de un vehículo. Muchos de los motores están hechos de este tipo de aluminio. Ahí lo podemos encontrar. ¿No? Algunas fábricas aquí en el municipio donde trabajan en metales como el aluminio, ahí es donde los podemos encontrar. La letra D la vamos a encontrar dentro de una estrella, puede ser en color amarillo, me ha tocado verla así como en color plateadito.
Enseguida el pictograma, un metal ardiendo, ¿no? Siguiente. Fuegos tipo K. Estos son los que involucran grasas vegetales y grasas animales. Específicamente se aboca este incendio a los incendios de cocina, ¿no? Donde en su mayor parte es donde se tiene este problema. En los extintores lo vamos a encontrar únicamente la letra K. Me ha tocado verla así únicamente en color negro, o también la podemos encontrar en color morado. ¿Ok? Siguiente. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de incendio? ¿Tipos de fuego? Ahí nada más la diferencia de flamable e inflamable. Ok. Yo creo que quedaron algunas dudas en las mentes de alguien. ¿Por qué flamable y por qué inflamable se hace? Ok. La diferencia es que la palabra correcta para nosotros en el español es inflamable. Solo que adoptaron la palabra flamable porque es como se escribe en inglés. Como nosotros estamos familiarizados con el tipo de Estados Unidos, entonces mucha gente adoptó el flamable, pero es únicamente como se escribe en inglés, inflamable. ¿Ok? Únicamente, pues es la diferencia. Que aquí va a ser incorrecto si nosotros usamos el flamable, ¿no? Pero esa es la diferencia. ¿Hasta otra pregunta? ¿No? Vamos a los métodos de propagación del fuego. Con la radiación. Esta se origina a través de las ondas de calor a los materiales combustibles más próximos. ¿Alguien ha sentido la radiación del calor? ¿Qué pasa cuando nos exponemos mucho tiempo al sol? La misma radiación que provoca el sol es la que nos provoca las quemaduras. Exacto. La radiación este tipo de radiación más que nada va a afectar a los materiales combustibles que estén próximos y que su masa sea muy pequeña. O sea, que no sea, por ejemplo, tenga un incendio y tenga una hoja muy cerca del incendio. Por la radiación, esa hoja puede empezar a incendiarse. Si llegamos a tener, no sé, una tabla bastante gruesa junto a un incendio, si el fuego, el calor, no es lo suficientemente fuerte, pues no va a poderse incendiar porque necesita demasiado calor para poderse incendiar. Entonces, la radiación, más que nada, va a empezar a calentarlo hasta que probablemente llegue a su punto de inflamación y se venga ya el incendio, ¿no? Siguiente. Método de conducción. La conducción se hace a través de un cuerpo. Lo más simple es como lo miran en la imagen. Alguien ha tomado un clavo y lo ha calentado en una punta. ¿Cómo se queman de ustedes? Aunque no estén en contacto directo, se queman ustedes los dedos. Esa es la conducción. Se conduce a través de un cuerpo para llegar a otra parte, ¿no? Ahorita que estemos nosotros allá afuera en la práctica, vamos a ver un poco de esto y van a poderse resolver más dudas ya en la práctica, ¿no? Siguiente. El método de propagación por convección. Este se origina por la acumulación de gases calientes. Lo más simple, por ejemplo, tenemos un incendio en esta habitación, ¿ok? La propagación por convección sería, por ejemplo, que el humo llegara a los ductos de ventilación y se transportara a otra habitación. Entonces los humos, al calentar la habitación de al lado, de igual manera, los objetos que tengan la menor resistencia al calor son los primeros que se van a encender. Pero tenemos que tener los porcentajes adecuados de calor, combustible y oxígeno para que pueda sobrellevar. Si no, probablemente vamos a tener únicamente una habitación ya llena de humo. ¿Ok? Siguiente. Y el contacto directo. Es cuando ya el combustible tiene contacto directo con la flama abierta. El calentamiento del combustible va a ser más rápida y más fácil de que se encienda. Siguiente.
Y vienen los métodos de extinción. Tenemos método de separación, sofocación y enfriamiento. Los métodos varían según cómo actúe sobre los 4 componentes del fuego, eliminando 1 o 2 componentes del fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí primeramente en el método de sofocación? Vamos a quitar uno de los elementos para que pueda sobrevivir el fuego. Entonces, quitando o reduciendo el elemento, vamos a extinguir o controlar el fuego. ¿Okay? Siguiente. Vamos con el enfriamiento. ¿Qué es lo más fácil que podemos encontrar para enfriar? Agua. El agua es el agente extintor más utilizado. Eso trabaja eliminando el calor. Para la mayoría de los combustibles en los que nos encontramos, que nos rodeamos, el agua es lo más rápido. Pero para otros combustibles, por ejemplo, especialmente los metales, el agua no es una buena opción. Debido a los componentes que están hechos los metales, al entrar en contacto con el agua, puede tener reacciones químicas violentas. O sea, puede tener explosiones. ¿Okay? Siguiente. La sofocación. ¿Qué es la sofocación? Únicamente le vamos a quitar el elemento de oxígeno. Este método consiste en eliminar el oxígeno por medio de la sofocación. ¿Cuál es un buen método para sofocar un incendio por sofocación? Una manta. ¿Qué más? ¿Mande? Tierra. ¿Qué más podemos usar? Bueno, son las más comunes que podemos encontrarnos, ¿no? El método de sofocación. Con algunos, por ejemplo, hay que tener cuidado con este método, por ejemplo, en el usar la tierra. Si nosotros usamos la tierra como un aceite que esté hirviendo, probablemente nosotros podemos hacer que cause una reacción violenta. Ok, hay que tener cuidado con eso. Siguiente. Eliminación del combustible. El fuego necesita de nuevo combustible para mantenerse. Si el combustible es eliminado, este se extingue. Fácil, si nosotros tenemos una acumulación bastante grande de combustible que está ardiendo, únicamente separando, si nosotros no tenemos agua, no tenemos un extintor, únicamente separando el combustible vamos a lograr no más que se consuma el que ya está ardiendo. Cuando termine de consumirse, ahí va a parar el fuego. Ahorita en la práctica de afuera vamos a ver este método también. ¿Ok? Siguiente. Y la eliminación de la reacción química en cadena. Este procedimiento es a base de polvos químicos, agentes y agentes extintores limpios. Los polvos químicos estos, ¿qué es lo que hacen? Que nosotros al aplicarlo, puede ser varias funciones a la vez, como sofocar y enfriar al mismo tiempo, o reducir el calor y el oxígeno para poderlo controlar. A eso se refiere con la eliminación de la reacción química. Ahorita le decíamos que si no hay una continuidad en el ciclo para que se dé el fuego, se va a extinguir o se va a controlar, ya sea eliminándolo totalmente o bajando los porcentajes de cada uno de los elementos para poderlo controlar. Siguiente. Por ejemplo, lo que hacen los bomberos rurales cuando dicen van haciendo brecha o zanja y todo eso. Así es. Para evitar que haya combustible. Estamos separados. Exacto. Hacen lo que las brechas son únicamente separación de combustible y en algunas ocasiones pues se hace un contrafuego, empiezan a quemar donde todavía no se ha quemado para que se encuentre con el otro incendio y se extinga. De hecho, ese es un buen ejemplo. Nosotros pertenecemos a la Brigada Forestal, ahora que se estuvo quemando para estos rumbos. Nosotros nos encontramos allá. Los métodos que usábamos nosotros, por ejemplo, es la famosa brecha, donde hacíamos una brecha y dejábamos un cierto espacio de tierra, para que así el fuego no esté tan cerca de los siguientes manos que estén cerca, y que no sea por la radiación y por un pedazo de combustible, un pedacito de una ceniza, se contrae. Ese es un buen método para contraer. Eso es el quitar el combustible para evitar que se propague, que siga el fuego combatiéndose. Otro método también que usamos con mi compañero es el contrafuego. Cuando hacíamos la brecha, cuando venía el fuego bajando, quemábamos donde estaba la brecha, lo último,
para que así el fuego topara, se quemara y se apagara. Y adentro sería aniquilarse, y ya es cuando se apaga con tierra, con agua, haciendo todo el procedimiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Las preguntas son buenas que salgan ahorita y aquí, porque durante la emergencia ahí no podemos equivocarnos. Otra de las cuestiones que las dudas que pueden quedar es la definición de un extinguidor y un extintor, que es un extintor y que es un extinguidor. Ok, Para que se entienda, porque muchas veces no se entiende eso. El extintor, a los extintores le dicen extinguidores. El extintor es este. Eso es lo que tienen aquí. El extinguidor es el agente que se encuentra dentro de él, ¿no? Puede ser el polvo del gas de CO2, puede ser agua, simplemente. Eso es la diferencia. El extintor y el extinguidor es el que se contiene adentro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Continuamos, por favor. Siguiente para que parezca ahí. ¿Para qué tipo de fuego me sirve? Ahorita lo vamos a ver más a fondo. En la etiqueta vamos a ver los pictogramas que acabamos de ver ahorita. Y nos va a decir para qué es el contenido que trae dentro del extintor y para qué tipo de fuego nos va a servir. Aquí, ¿quién me puede decir para qué tipos de fuego me puede servir este extintor que está en la imagen? Ok, eléctrico. Es simple, ¿verdad? Es simple de leerlo. Así lo van a encontrar siempre. En algunos extintores probablemente encuentren así los tres, ABC. En algunos pueden encontrar lo que sea BC únicamente. O especialmente, por ejemplo, ahorita que les hablaba de los D, se especifica que es únicamente para el D. Y probablemente se especifique qué metal, ¿no? ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ahí está. Los componentes de un extintor. Aquí tenemos también. ¿Qué es lo que compone el extintor? Primero vamos a ver el seguro. Es esta pequeña argolla que tenemos aquí arriba. ¿Para qué nos sirve? Esta nos sirve únicamente para que no deje que la válvula de disparo no se active. ¿Ok? Esa es su función. Tenemos el manómetro, que es el pequeño relojito que podemos ver aquí. Y ahí es donde nos va a indicar si el extintor está en condiciones de operarse o si presenta sobrecarga o necesita una recarga. Tenemos la palanca de disparo, que viene siendo esta de aquí de arriba. La palanca de transporte, que es esta de aquí de abajo. Las instrucciones en la etiqueta de cómo se usa, qué tipo de fuego es para el que se puede combatir con él. Y lo que viene siendo la manguera. La manguera con su boquilla. ¿Ok? En los extintores, dependiendo de los extintores, pueden encontrarse diferentes boquillas. Aquí está lo que les mencionaba del manómetro. Hacia un lado dice recarga, al otro lado sobrecarga, y en la pequeña línea en la franja verde es cuando nos indica que está habilitado para poderse usar. Ojo, estos manómetros también fallan. Si nosotros en algún lugar vamos a utilizar un extintor, tenemos que asegurarnos de que tenga su hilo de seguridad y su pasador. Porque si no tenemos uno de estos dos, nadie nos puede decir que alguien ya lo pudo haber movido. Entonces, aquí adentro trae un pequeño empaque, podría decirse, que es el que deja salir la presión. ¿Ok? Y el empaque es muy sensible. Si no tuviera estas medidas de seguridad, yo a la menor leve presión lo puedo activar. Y tal vez no se va a escuchar nada y no va a salir nada de la gente que siento de dentro, no va a salir. Pero la presión se va a empezar a salir. Y muchas veces el manómetro no lo registra y se queda en el área verde. Entonces, si nosotros lo tratamos de usar en un incendio, probablemente pues no va a tener el polvo adentro, pero no va a tener el agente que lo impulsa, ¿no?
Entonces, es muy importante que siempre esté el hilo de seguridad y su candado. He encontrado en algunas empresas que tienen el candado, pero no tienen el hilo de seguridad. Y eso es, este extintor no puede estar aquí por faltarle uno de sus elementos. ¿Ok? Siguiente. Aquí viene por dentro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, desde fuera pues, tenemos manómetro, manguera, el tubo de sifón, que es el tubo que viene por el interior y que es el que transporta la agente hacia la manguera para poderlo expulsar. La boquilla, el agente extintor, cilindro, nitrógeno, en algunos es nitrógeno, el agente que le da la presión, o únicamente aire comprimido, ¿no? Y lo que viene siendo pues su válvula. Siguiente. Ahí sería, por ejemplo, a nosotros nos dicen que cada cierto tiempo, cada mes o cada 2 meses, agarremos el extintor y lo moviéramos. Entonces, ese gas que está en la parte superior no se va a mover, se mueve nomás lo de abajo para que no se va a revolver el gas con el extinguidor. No, o sea, como el polvo es un sólido, el gas pues es un gas, pues no hay mezcla, ¿no? Únicamente si el polvo se mueve hacia abajo, el gas se va a mover al lado contrario. Y cuando lo vuelva a poner, vuelven a tomar la misma posición. La recomendación de que lo hagan es porque dicen, es que el extintor se hace piedra. No es tanto que se haga piedra, sino sí se compacta. Debido a que, por ejemplo, en lugares, hay calles muy transitadas, provoca vibraciones. Entonces, con el paso del tiempo, se puede ir haciendo como una compactación del polvo. Se compacta, no al grado de que se haga piedra, no, pero sí se hacen grumos. Entonces, al moverlo, nosotros podemos desbaratar esos grumos. ¿Ok? ¿Cada qué tanto? Puede ser, no sé, cada 3 meses, o va pasando, lo mira y lo voltea. No existe así una regla. ¿Ok? Estas son las normas aplicables para los extintores. Cada una de sus normas, pues, es lo que le exige que el manómetro cumpla con los requerimientos necesarios, su manguera, sus boquillas, la estructura del cilindro, ¿no? Siguiente. Vamos a empezar a ver los tipos de extintores y los químicos que contienen, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? La altura de cada extintor, ¿a qué altura se debe poner? Es que hay muchas diferentes alturas. Sí. Uno 50. Uno sí, ajá. Sí. Sí, nomás que en algunas empresas sí lo hemos encontrado, que más arriba, que más abajo. Entonces sí, pero La norma es 1.50. Sí. Y la norma 100. Sí, está la 100, 101, 103. Está, 106. Es el más conocido, es el que lo podemos encontrar regularmente en todas partes, es el tipo ABC. Trabaja eliminando la reacción química. Es como le decía, este polvo lo que va a hacer es bajar el calor y sofocar, quitar el oxígeno al mismo tiempo, ¿no? Aquí lo podemos ver, es igual que el que tenemos aquí enfrente. Hay diferentes tamaños, de 4.5 kilogramos, de 6, 9, 12. Son en las presentaciones más comunes que los podemos encontrar. Siguiente. Este es un extintor de CO2. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la diferencia al de polvo químico seco que podemos ver ahorita? Sí, el que está en la imagen a este que está aquí. ¿Cuáles son las diferencias más notables que podemos encontrar? Eso en cuanto a la su acción, ¿no? Física. La etiqueta no es tanto. No, la etiqueta puede venir en diferentes presentaciones. La etiqueta la pone el fabricante y viene
esa puede elegirla él. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Características físicas notables. Por ejemplo, la boquilla. La boquilla es lo más notable, la diferencia de estos. Otra es que el de polvo químico seco tiene manómetro y el de CO2 no lo tiene. No lo tiene porque el CO2 es un gas, entonces está sujeto a demasiada presión. Entonces no le ponen manómetro. Otro, el borde redondeado. ¿Lo ven que es más redondito en la punta? Ese es un signo de que ese cilindro contiene mucha presión. ¿Ok? Igual lo podemos encontrar de varios tamaños. Y este comúnmente se usa en áreas donde se tiene, por ejemplo, material eléctrico. Por ejemplo, en salas de computación, en salas donde tienen servidores. Y la razón es porque el CO2, al ser gas, no contamina los artefactos que están en el área. Por ejemplo, tenemos un área de cómputo. Entonces, si se nos incendia una computadora y nosotros lo atacamos con un ABC, sí, vamos a lograrlo apagar, pero el polvo probablemente dañe las demás computadoras. ¿Ok? Entonces, el CO2, por ser un gas que desplaza el oxígeno, pues, es un agente limpio, no deja residuos. ¿Ok? Y ataca el problema, ¿no? Y lo elimina. Por eso fue el señalamiento de ese CO2. ¿Alguna pregunta? Químicamente, ahí el CO2 con el oxígeno, ¿es eliminar el oxígeno? Lo desplaza. Lo desplaza. Sí, hay que tener un poco de cuidado. Además de los gases que vamos a tener por la combustión, tenemos que recordar que como desplaza el oxígeno, hay que, cuando lo vayamos a aplicar, que no va a ser un lugar muy encerrado. Tal vez no nos afecte por el periodo de tiempo que vamos a estar expuestos, pero pues vale más ser precavidos con esto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Agua presurizada. Este tipo de extintor únicamente se usa para los incendios de tipo clase A, que son los que ya vimos ahorita, que no son maderas, papeles, algunos. Únicamente en su la mayor parte del tiempo. De igual manera, va a contar con su manómetro para indicar la presión a la que está sujeta el agua adentro, su manguera, boquilla, manija de transporte y la de acción, ¿no? Siguiente. El tipo D. Aquí ya vemos otro tipo diferente de la boquilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en estos extintores? A diferencia de los de polvo químico seco, el de polvo químico seco, ahorita lo vamos a ver afuera, cómo a la hora de sacar el producto lo hace con presión. Lo hace con una presión fuerte para llegar a la distancia necesaria. Este extintor, el del tipo D, deja caer el polvo un poco más suave. Porque algunos metales, cuando se les aplica, si les aplicas el polvo muy, muy violentamente, también reaccionan violentamente. Entonces, este extintor, a la hora de aplicárselo, es más suave. No es tan fuerte la presión como la que vamos a ver ahorita allá afuera con esto. Por eso es que su boquilla es como un poco más larga, ya que al pasar por donde está el material combustible, lo va dejando caer suave, para que vaya creando una capa. Siguiente. Aquí tenemos los tipo K, que son los que dijimos que eran para las cocinas, ¿no? Es donde más los podemos ver y es donde más se les sugiere, por ejemplo, a los restaurantes que los tengan, ¿no? Una de las diferencias, pues como podemos ver, es el envase y la boquilla. La boquilla tiene, en la boquilla vemos un cierto grado de inclinación que tiene la boquilla. Esto es para que cuando la gente que sale para que pueda abarcar lo que es, por ejemplo, un sartén, una olla.
sea el que lo pueda abarcar totalmente, ¿no? Y a una distancia segura. Siguiente. Y aquí tenemos los extintores móviles o carretillas. Estos son de mayor capacidad, pueden variar de los 35 a los 75 kilogramos. Pueden ser de polvo químico seco o CO2. Estos usualmente se usan ya en la industria, en lo que vienen siendo fábricas, por ejemplo, en las termoeléctricas, ahí los usan mucho. Lo que pasa en estos, que es mucha más la cantidad por los materiales en gran cantidad que ellos tienen. De igual que las boquillas vienen con tramos de manguera, ¿no? Para poder llegar a lugares más difíciles. Estos se pueden operar entre una o dos personas, ya sea una persona en la punta y la otra accionando el extintor. Siguiente. Vamos a ver los pasos para utilizar un extintor. Primeramente, determinar el tipo de fuego. Segundo, seleccionar el extintor adecuado. ¿A qué se refiere con el seleccionar el extintor adecuado? Exacto. Para ver el tipo de fuego el que vamos a atacar. Verificar el extintor que esté en condiciones de uso. ¿Qué es lo que vamos a checar? Primeramente vamos a hacer una inspección rápida. A la hora de la emergencia, de cuando está sucediendo el problema, uno se acelera y es de que agarrarlo y vámonos y a aplicarlo. Pero tenemos que hacer una verificación rápida. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que el cuerpo del extintor no vaya a estar dañado. No presente golpes, no se miren fisuras o grietas, ni tampoco que por abajo se vean signos de corrosión. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a poner en peligro a nosotros. No sabemos si puede tener un fallo el extintor, puede vaciar su contenido por esa fisura y nos pueda ocasionar alguna lesión. Otra es checar nuestra boquilla, que dentro de la boquilla no vaya a haber ningún objeto que obstruya la salida de la gente. Me ha tocado ver en fábricas que la gente por traer un papelito, en vez de irlo a tirar, lo vienen y lo meten aquí. Una canica, una piedra, insectos también pueden meterse. Es un rápido chequeo, nomás lo miramos, no tiene nada, vamos. La manguera, que esté en perfectas condiciones, que no vaya a tener signos de que esté tostada, de que nosotros hacerle el doblez, no se vaya a hacer grietas. ¿Ok? Y que aquí esté firme y justo. ¿Ok? Vamos a ver que, obviamente, el manómetro se encuentre en buen estado, que no vaya a estar roto, que no vaya a estar dándonos una mala lectura de sobrecarga o recarga, ¿no? Que vaya a tener su hilo de seguridad como su pasador también. De igual manera que tanto y no vayan a estar rotas, dobladas. Eso es lo que básicamente vamos a buscar en un extintor a la hora de utilizarlo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, pasos para utilizar un extintor. Quite el seguro girando para romper el cinto. La manera que ahorita lo vamos a practicar, es más fácil cuando lo practicamos, ¿no? Que explicarlo. Para romper este hilo únicamente tenemos que hacer una media vuelta hacia el frente o hacia atrás y solo va a desprenderse. ¿Ok? Y para continuación sacar el pasador. Apunte la boquilla de la manguera a la base del fuego. Hay algunos materiales combustibles que al estarse incendiando provoca que sean mucha la llama. Entonces mucha gente por asustarse empieza a echarle a lo que viene siendo la llama. Entonces lo que pasa es que vamos a desperdiciar mucho a gente y no vamos a poderle hacer nada al incendio. Vamos a dirigirlo siempre a lo que se está quemando, hacia abajo, hacia la base del fuego. Oprima la palanca de disparo y mueva de un lado al otro para abarcar toda la superficie del fuego. Siguiente.
Reglas de uso. Nunca le des la espalda al fuego. ¿Por qué creen que no deben darle la espalda al fuego? El aire. Primeramente, asegurarte siempre para dónde está, para poder sofocar el fuego. siempre cuando vamos a nosotros atacar un incendio, un fuego, lo vamos a hacer con el viento a nuestra espalda. Porque si nosotros nos ponemos en contra, aparte de que el humo nos va a estar dando en la cara, también vamos a empezar a sentir el calor y además el agente extintor que estamos usando va a regresar hacia nosotros. Entonces ahí podemos provocarnos a una lesión, ¿no? Siguiente. Recuerda que la distancia que debemos de tener es de 2 a 2 para la aplicación de los agentes, ¿no? Algunos materiales combustibles desprenden mucho calor, algunos no. Entonces, por ejemplo, si tenemos un pequeño incendio a una corta distancia, pues estar a 2 a 3 metros, pues creo que más si me acerco un poco, ¿no? El de 2 a 3 metros es como la norma, la indicación básica, ¿no? Ya que si el calor, estando a 3 metros, sigue siendo muy fuerte, creo que ese ya no es un conato de incendio, entonces ya es un incendio y ya tenemos que hablarle a bomberos para que atiendan la emergencia, ¿no? Siguiente. Aquí viene una recomendación. De ser necesario, puede utilizar varios extintores a la vez, apoyado de otras personas. Como les digo, es dependiendo también de la cantidad de combustible que se quema al mismo tiempo, ¿no? Aquí vienen las instrucciones del uso del extintor, que viene reflejada en la etiqueta que pone el fabricante. Siguiente. Este es el fin de la presentación. Vamos a ir allá afuera para aclarar más dudas y pues más que nada que lo pongan en práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya vimos y nos han dicho de que ya después de que se usa un extintor y que está ya vacío, dejarlo en el suelo. Ok, sí. Una de las reglas que se ha hecho es de cuando cada vez que se termina, se vacía un extintor, lo dejemos acostado y eso nos va a indicar para personas que ya tomaron el curso básico, van a saber que ese extintor se encuentra vacío. Una recomendación personal, que cuando se les termina el extintor, lo acuesten, pero fuera del área de donde estuvo el incendio. Porque recordemos, si el incendio no se apagó o no se controló, va a venir los cuerpos de emergencia externos, que son bomberos. Entonces nos ha tocado, yo fui bombero y me tocó llegar a incendios donde tuvimos problemas al estarnos tropezando con ellos. Lo mejor que les podemos decir es sacarlo a un área a donde no vaya a estorbar para la gente cuando vaya saliendo y pegarlo a una pared acostado. Es raro que una persona se pegue mucho a la pared, ¿no? Nomás que no impida el paso para las demás personas. Creo que todos conocen el número de emergencias. Y algo importante, cuando tengamos un incendio en nuestras instalaciones, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Antes de evacuar. Exacto, eso. Llamar a los bomberos. En cuanto se registre que alguien de ustedes sepa sobre un incendio, hablen a bomberos. O si le pasa algo a alguien, hablen a asistencia médica. Para todo siempre es primero la llamada, porque hay veces que se nos olvida y a lo último es cuando andamos haciendo las llamadas. Tenemos un incendio que así haya sido un pequeño conato. Es bueno que bomberos pueden venir, tuve un conato, pero quisiera que vinieran a asegurarme el área. Y bomberos va a venir y va a hacer las revisiones que tenga que hacer para asegurarse de que el fuego está completamente sofocado. Y el acompañamiento
Cuando apagan un incendio, ustedes el que quede brasa, por ejemplo, una casa, que quede brasa, y por urgencia o por lo que ustedes quieran se van y esa brasa ahí verde, puedes volver otra vez a fuego. ¿Sí? Que no se van hasta que ya. Sí, es por regla general de que hasta que no queden nada, cuando se tienen acumulamientos así de brasas, se tiene que remover todo hasta que esté totalmente frío. Y se hacen revisiones continuas en el mismo momento, ¿no? Entonces, Una de las cosas para las señoras amas de casa, cuando el sartén se quema, lo primero que hacen es meterla al zinc, al agua, apagarlo con agua. Y hay otra, el agua pues tiene H2O y ¿qué es lo más recomendable cuando se nos incendia un sartén? Probablemente no nos vamos a poder acercar. ¿Con qué lo vamos a sofocar? Recuerda que el trapo va impregnado de agua. Entonces, si el trapo entra en contacto con el aceite, va a reaccionar. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la fuente de calor. Si podemos, a la perilla del gas la bajamos, si es posible acercarnos. Si no, váyanse al tambo de gas y cierren el tanque de gas. Y dejen que se enfríe solo el sartén. No lo muevan, no le echen nada, únicamente quiten el calor y dejen que se enfríe. Cuando que siempre le eche harina o pan. No, mucha gente le echa bicarbonato de sodio, porque los extintores en alguna parte de su composición de los ABC contienen bicarbonato de sodio. Pero no te aconsejo que lo hagas porque te vas a exponer a una quemadura. Tienes que acercarte mucho para poderlo aplicar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es eliminar la fuente de calor para que se empiece a enfriar solo. ¿Ok? Porque realmente la cuestión es que agarran otro sartén, Para sofocarlo. Creo que sería mejor opción que un trapo húmedo, que un trapo mojado. Una tapadera, otro sartén que pueda cubrir bien el sartén que vas a tapar, que lo cubra bien más. Bueno, vamos. ¿Sí? Lo pongo a un lado. Se tira al suelo, ¿no? Cuando ya se lo se acuesta cuando ya No viste que tenía chicle en la mañana. ¿Alguien más? transporta. Es de transporte. ¿Tienes que agarrar el hilo de la manita de transporte, pues? No le den la espalda. El instructor que nos quema. Primeros auxilios. Primeros auxilios. Ahí está listita ya.
más abajo. Trata de darle siempre al mero ácido. ¿Alguien más? Ahí está, mira. Yo voy a quedar muy Hola. Espérame. Espérame. Está haciendo actos inseguros. Esa ya puede sacar. Hacia la base. Siempre apuntando hacia la base. Más abajo. Creo que lo estaba sosteniendo así, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera pasar? ¿Usted, doctor? Solo vino. Dale. Doctor, dámelo. Cábeselo. Lo acabo. Bueno, Cuidado. la revisión, ¿no? Lo primerito es identificar el tipo de juego que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y el ejecutar es capaz de eso? Ya quema. Sí. Cuidado. ¿Te acercas? Trate de dar siempre altura. Pobre hormiguero que está bonito. Ahí lo pusiste. Sí, que sabe lo que ahí sale. Le ha picado. ¿Qué? Ha quedado todo. Bueno, ya ves que es más emocionante practicarlo, ¿no? Y ahí donde vemos y sabemos dónde pudimos haber fallado, dónde vamos a próximamente no nos vaya a fallar la técnica, ¿no? Del uso adecuado, correcto de los extintores. Entonces le damos las gracias aquí a Gerardo, pues aquí en la unidad, humildemente pues no nos queda otra más que darle una constancia de reconocimiento. Y de la UNDEX Agua Prieta y la Secretaría de Salud a través de la Dirección Ciudadana de Salud Mental otorga la presente constancia a Judas Gerardo Barceló Rodríguez por su participación en el programa de educación continua de esta unidad de certificación en la presentación del curso de capacitación del uso y manejo de extintores, siendo la Agua Prieta el 11 de septiembre de 2020. ¿Quién sabe qué sucedió hace 11 años en Estados Unidos? La torre Una fecha para todos, porque nos cambió a todos. Dice, no me van a afectar a los gringos, no, nos afecta a nosotros también, porque creo que nos empezó a haber unas restricciones en la pasada, porque en la pasada, aquí en la feria. Entonces, pues,
conmemoramos ese día, creo, a lo mejor, ¿no? Con este curso, que como que estuvo a dos, ¿no? Entonces, Gerardo, pues, muchas gracias por habernos apoyado en este curso. De igual manera, le hacemos la constancia a Juan de Dios Olmos Álamos por haber también participado en esta capacitación, ¿no? Que nos dio los muchachos. Bien. Muchas gracias. Bueno, lo que sí es para nosotros, no sé si ustedes gusta retirarlo o a lo mejor les va a interesar. El año pasado vino el licenciado Armando y nos dio un curso de lo que eran las brigadas de protección. Entonces, ahorita para que recuerden, y ahí hicimos otra vez, hicimos el plan de contingencia de los peligros externos que viene la unidad, y en un momento dado lo que quiero es que se acuerden de que cada quien de ustedes el año antepasado, del 2018, hicimos esto y ya saben en qué servicio quedaron o qué brigadistas son. ¿Sí? Acuérdense que son las brigadistas de primer auxilio, los de prevención de incendios y el de rescate, de quién va a contar a las personas y todo eso. Entonces ahorita les voy a dar el cómo quedaron este año porque nos lo están pidiendo que lo actualicemos y no